que fue cuando logramos, con este registro de datos, que se generalizara el plan en todos los liceos nocturnos. Un liceo de cada 3 tiene turno nocturno y un estudiante de cada 4 en todo el país se inscribía para cursar el nocturno. Es una parte importante de la realidad de secundaria. Este turno recogía estudiantes que habían abandonado los estudios por diferentes razones y les daba la oportunidad de culminar estos estudios con una propuesta adecuada a sus necesidades. En las autoridades había gran preocupación por estos indicadores de deserción, desafiliación, que se estaban registrando cada vez con mayor incremento en los liceos diurnos, pero no tomaban en cuenta la experiencia del nocturno, que históricamente había sido el espacio de mayor desafiliación. Cuando yo empecé a trabajar en los liceos nocturnos, antes de que existiera el Plan 94, empezábamos el curso con una lista que tenía 97 alumnos. Yo iba y hablaba con la secretaria y le dije, yo no puedo dar clase a 97, pero no tengo ni dónde sentarlos. ¿Cómo es esto? Dice, no te preocupes, después del turismo quedás con 10, porque era así. Empezábamos el año y yo con las primeras clases me pasaba pasando la lista y veía gente que estaba parada y no podía entrar al salón. Y aquello empezaba a desmembrarse y terminaba el año, con suerte, con 10. Era el espacio de mayor desafiliación. Eso no ocurre en el Plan 94. Porque el Plan 94 tiene un montón de estrategias pensadas para justamente darle oportunidades a los estudiantes, convocarlos, exige mucho trabajo. El trabajo de acompañamiento, de seguimiento, pero se hace. Y hay dispositivos para hacerlo. Entonces, cuando logramos mostrar frente a las autoridades cuál era la realidad de lo que estaba pasando en los liceos que tenían el Plan 94, cómo estaba siendo el último eslabón de esa cadena que se rompe, el último eslabón del cual sostenerse para no perder el enganche con la educación. Y ese eslabón les estaba dando posibilidades reales. Bueno, ahí logramos que nos escucharan y se llegó a la generalización del plan para todos los liceos nocturnos, porque se había ido extendiendo, pero como en cuentagotas, muy gradualmente. La fundamentación que guiaba a la comisión y que guiaba al plan, sin duda, la fundamentación es clara y contundente. El sistema de educación de adultos es aquel que hace posible y efectivo el principio de educación a lo largo de toda la vida, y esto es un derecho básico de la construcción de ciudadanía. Y como decía la compañera de la TV, es un derecho y además es una acción de justicia, que todos puedan hacerlo. La condición de trabajador no puede ser un factor que impida el desarrollo educativo del individuo. Pensar entonces un currículo que sea integral e integrador, con calidad para la educación de adultos, debe contar con ciertos requisitos. Debe ser un currículum abierto, flexible, modular, en ocasiones adaptado y en otras profundamente específico, para poder responder a las necesidades de esta población que está atendiendo y considerando estos ideales de democracia y justicia social. La calidad de la educación de adultos fue también, lo constatábamos cuando visitábamos las salas de los docentes, preocupación fundamental de los docentes educadores en el Plan 94. Y por eso tenían un régimen de evaluación que implicaba un seguimiento constante del estudiante. Según algunos que miraban de afuera, el Plan 94 tenía excesiva evaluación, demasiada, muy rigurosa evaluación,
Claro, si pensamos la evaluación como un filtro para impulsar alumnos, tiene un montón, que la prueba sumativa, que la parcial, que ¿sí? Ahora, si pensamos como oportunidades para que el estudiante vaya avanzando, para ir ayudándolo a comprender, son herramientas fundamentales. Y el tema de la calidad lo reflejaban, yo recuerdo una anécdota preciosa que decía un estudiante en una sala de estudiantes, capaz que mi compañera se acuerda porque esto nos quedó, decía, nosotros no queremos caridad, queremos calidad. Nos mató. Precioso. Por supuesto, el orgullo del estudiante adulto de estudiar, de terminar sus estudios y de hacerlo en un buen nivel, y no que le regalaran un titulito, no venir a un espacio en donde le facilitaban, porque eso es grande, pobrecito, no pudo terminar. Pobrecito nada. Ellos reivindicaban eso. No queremos calidad, queremos calidad. Así que los propios estudiantes reclamaban eso y los docentes en general, cuando asistíamos a las salas, veíamos ese compromiso para que hubiera real calidad. Bueno, así que hubo que pelear en el trabajo, en la comisión en la cual me tocó participar, hubo que pelear y superar muchos prejuicios. El prejuicio de considerar a la educación en los nocturnos como una educación de segunda calidad o de menor grado, los prejuicios de que no pesan en la balanza en los datos en secundaria, cuando vemos que son un porcentaje muy importante de la realidad de la secundaria. Bueno, pero además, una cosa que también constatábamos, yo estoy hablando del pasado porque en este momento estoy jubilada y no tengo la cercanía inmediata de lo que pasa hoy. Estoy hablando para rescatar y ser testigo de cosas que yo creo que vale la pena seguir peleando para sostener. En tiempos violentos, ahora son más violentos, pero ya hace tiempo que venimos con violencia, nosotros constatábamos que en el espacio de la noche, el espacio de mayor inseguridad pública, en los contextos barriales, los turnos liceales nocturnos no presentaban mayor problema. Turnos en los cuales existía la mayor diversidad etaria, porque asisten adultos y asisten jóvenes. La mayor diversidad económica, social y cultural, y la menor cantidad de recursos, porque no había biblioteca abierta, no tenían el número de funcionarios que se tiene en el diurno, es decir, con la menor cantidad de recursos. Sin embargo, ese turno no ofrecía problemas de convivencia. En general, no había problemas de convivencia. Bueno, ay, ya, me mató. Por supuesto, que hay muchas razones para explicar por qué esto ocurre así. No me voy a detener en ellas. Estoy rescatando las cosas buenas que he visto en estas prácticas educativas, pero también me gustaría poner una luz de alerta en cómo corremos el riesgo en el vaciamiento de sentido. Y ese riesgo se corre cuando tenemos, que Ana lo relataba, la pérdida de herramientas que se vuelven absolutamente técnicas y pierden su sentido pedagógico, pero también se corre ese riesgo a la pérdida de sentido en las prácticas educativas cuando caemos en la burocracia de nuestras propias actividades, cuando no nos dedicamos y no disponemos de tiempo para la reflexión, investigación, acción. Bueno, no voy a hablar de las innovaciones, lo único que voy a decir es que muchas de esas innovaciones hoy aparecen como innovaciones. No sé, las inventaron hace poquito.
aparecen como innovaciones. Pero lo más tétrico, no solo que no se reconozca que ya hay paternidad de hace rato, y hay prácticas que vienen haciendo esto hace rato, sino que son componentes que, al mejor estilo Frankenstein, son puestos de manera descontextualizada. Y el gran sentido que este plan tiene, por eso yo empecé con el término pedagógico, es que todo lo administrativo, y ahí Susana lo tenía clarísimo, lo administrativo, lo organizativo, el trabajo en el aula, las formas de inscripciones, todo está pensado desde ese corazón pedagógico que pone como centro realmente al estudiante. Y entonces, cuando se toman estos componentes de manera desarticulada y no es una opción complementaria, que yo puedo elegir según mis necesidades si hago el presencial o el semipresencial, sino que se me impone como dispositivo único para dar un curso más acelerado, entonces se pierde el sentido pedagógico. Bueno, por acá dejo para que no me sancione. ¿A quién le toca? Bueno, hola, ¿cómo están a todos y todas? Para mí es un placer enorme estar aquí en esta institución, Liceo Rodó Nocturno, donde en el año 94 me vio caer en la ventanilla del otro lado y estaba Marta en febrero del 94 recibiendo el nombramiento de los docentes. ¿Se imaginan que yo en aquel momento era un docente como recién salido, digamos, ¿no? Entonces en una conversación, yo ni idea quién era Marta, por supuesto, ni nada. Vengo con el nombramiento, como se estilaba en aquella época. Entonces yo iba a colocar las aspiraciones horarias, se imaginan, ¿no? Como cualquier docente. Bueno, un grupo de sociología, 5 horas, dije, bueno, tal día, porque yo tenía en otro liceo en aquel momento, en el liceo 13, pero en realidad era en el diurno, pero tal. Entonces Marta me mira así, como con cierto asombro, diría yo, y me dice, mire profesor, en esta institución hay muchos docentes de grado, con eso me quiso decir que yo, en realidad, y lo comprobé porque la compañera que tenía yo en sociología era una docente de 7º grado y como ella, muchos otros estaban en el Rodó Nocturno en aquel momento. Yo creo que eso ya a mí me pintó lo que era Marta en la ventanilla, recibiendo, directora de la institución, recibiendo el nombramiento y hablándome en los términos que yo les comentaba recién. Entonces yo lo que voy a hacer es una referencia a un poco las vivencias que yo he tenido desde ese origen, febrero del año 94 en adelante, y sobre todo en la etapa del Rodó y luego en Dámaso, si bien yo después me fui del Dámaso, cometí un acto de traición y me fui a otro liceo, en el cual al año siguiente apareció el Plan 94 y se abrió un nocturno, como de casualidad, nadie sabe. Y después, por último, eso fue el Liceo 25 y por último el Liceo 34. Allí cumplí funciones de dirección en esos centros. Entonces, lo que yo quiero relatar, insisto, es esas vivencias que nosotros teníamos como, yo diría, como equipo, ¿no? Porque obviamente luego conocí a Susana y su La Paz con filtro, ¿no? Todos se acuerdan, en aquellas épocas que se podía fumar, yo incluso fumaba también dentro de las instituciones, cosas del pasado, como dijo Pablo, otras sensibilidades, dijo él, mucho más elegantemente, pero todos recordábamos eso y las largas horas que estábamos, por supuesto, en este caso, en esta institución. Entonces, de primera, digamos, lo que nosotros percibíamos como cuerpo docente es que acá había instalada una cuestión de trabajo en equipo. O sea, no había compartimentaciones entre las funciones que de repente los distintos actores institucionales dentro del Rodó Nocturno en aquel momento, ¿no? Entonces, como que esa impronta
de un trabajo codo con codo, un pienso en colectivo, como incluso las compañeras también lo señalaban. El hecho de que los docentes de alguna manera formaran parte de la discusión de lo que se estaba planteando, yo creo que eso, digo, como que nos impulsó de alguna manera. Y bueno, Ana, yo no sé si estuviste en el 94, pero el otro año sí, o el año... Ahí está. A partir del 96 queda también, bueno, y otros compañeros que están acá presentes que estuvieron en aquel momento también en el Rodo. Entonces, me parece que ahí hay, sin duda, un liderazgo de Marta y de Susana, de ambas. Marta, docente de historia, en aquel momento, encargada de la dirección del Rodo Nocturno, bueno, con toda una experiencia, por supuesto, como docente y trayectoria. Ella creo que en aquel momento todavía tenía el cargo, no me acuerdo, de adscripta en Liceo 30. Bueno, una serie de circunstancias, y Susana con toda una experiencia, por supuesto, a nivel de trabajo de una secretaría a través del trabajo administrativo. Ahora, lo interesante acá es que hay una cabeza pedagógica, digamos, si se quiere decir así, y una cabeza desde la administración, cosa que no es común en los planes de estudio. Normalmente los docentes pensamos que nosotros tenemos la potestad de crear planes o crear diseños curriculares, y normalmente no tienen acceso otros actores institucionales. Estoy hablando de primera mano, ¿no? Como primera voz, porque son los que realmente, en definitiva, conocen la realidad y lo que es la gestión y lo que es todo el andamiaje institucional. Yo creo que nosotros tuvimos la gran oportunidad de acompañar justamente todo ese proceso con justamente un equipo liderado por Marta y por Susana, que realmente, bueno, tenía muy claro a dónde quería ir, qué camino seguir, y por supuesto también las circunstancias históricas que ya las compañeras estuvieron advirtiendo, ¿no? Yo recuerdo que en aquel momento, luego estamos hablando prácticamente en los primeros años de restauración democrática, había una experiencia de bachillerato que fue la micro de bachillerato, que se acuerdan que funcionó a partir del año 93, pero pensado en estudiantes de diurno, que se aplicó en el liceo de Damaso, creo que en Miranda, el liceo de Colón y no me acuerdo qué otro. Ahí está. Entonces eran unos pocos liceos que lo estaban aplicando, y por supuesto el nocturno seguía ahí como si nada. Entonces, en el año 94 es cuando toma impulso a partir de unas líneas que estaban diseñadas desde la ATD, que ya se comentó, habían arrancado en el año 91, con Marta y con Susana, efectivamente se empieza un diseño, un dispositivo para poder ser aplicado en este caso a los 7 grupos que en aquel momento existían aquí, que eran 4 grupos humanísticos, 2 derechos y 1 economía, o sea, un universo bastante acotado, tanto de grupos como de estudiantes, en ese caso, en esa primera experiencia que estamos mencionando. Entonces, sin duda que lo que era, aparte de todo lo que, el camino que de alguna manera iba marcando tanto Marta como Susana, lo que es la presencia de los docentes, del cuerpo docente, fue un factor clave, sin duda, y por supuesto también las salas con estudiantes. Yo me recuerdo que acá, en el salón de actos, que creo que está por acá, por esta zona, me acuerdo de las reuniones que nosotros teníamos periódicas en esos años con los estudiantes. O sea, más de una vez en el año se convocaban los estudiantes y se debatía en todo lo que tenía que ver con esta cuestión de la construcción de una nueva propuesta de bachillerato para adultos y jóvenes, con condicionamientos laborales, en fin, con una serie de condicionamientos, como vimos que después era necesario. Aunque a decir verdad, en principio, en realidad se pensaba en una población de adultos estrictamente. Luego, en los hechos, y todos sabemos, las sociedades van cambiando y las necesidades se manifiestan de distinta manera, comienza a incorporarse también a los estudiantes que de repente se podía decir extraedad o que no estaban para de repente cursar o que de repente tenían algún impedimento concreto, ¿no? A nivel laboral, a nivel sociofamiliar, etcétera, ¿no? Incluso algunas situaciones especiales que, bueno, que de alguna manera estaban planteándonos abrir también la posibilidad a esa población. Y no nos olvidemos que estamos hablando en años en que el egreso, la tasa de egreso de bachillerato en nuestro país era de menos del 40%.
En realidad, ahora creo que estamos en el entorno más o menos del 60%, pero nosotros nos acordábamos siempre, luego ya con la experiencia del Dámaso, cómo era tan convocante la propuesta justamente esta del Plan 94, porque de alguna manera ponía en el centro las necesidades de los estudiantes, las necesidades y las situaciones diversas que los estudiantes presentaban al momento que venían a interesarse para terminar el bachillerato. Yo creo que ahí está otro de los ejes centrales de esta propuesta, ¿no? Cuando yo hablo de grupo asignatura, a veces para el que no está tan en el tema, por ahí de repente resulta como raro, o para las inscripciones, y cómo esto del grupo asignatura y cómo funciona, cómo no funciona, esa cuestión de que los estudiantes vayan a los centros y maximicen el tiempo que pueden dedicar a los estudios, es decir, al cursado, que no existan horas puentes. Yo me acuerdo como si fuera ahora, cómo hablábamos con Susana, con Marta, que no existan horas puentes, que la gente no esté esperando, que realmente cuando va al centro puedan maximizar ese tiempo y realmente utilizarlo de la mejor manera y no como muchas veces sucedía, de que bueno, tenían que estar en un pasillo esperando o tenían que venir, no sé, a principios del turno y después tenían un bache en el medio y después venir al final, no sé. Todas situaciones que de alguna manera estaban siendo consideradas al momento de la construcción, digamos, del diseño de esta propuesta. Por supuesto que eso después tenía todo un correlato a nivel informático, a nivel administrativo, pero especialmente a nivel informático, y todas esas listas que decía Anay hace un momento, de 90 y pico de estudiantes, claro, lo que vos tenías, el listado que te entregaban en la administración, era el listado de los estudiantes que debían cursar la asignatura, y no de todos los que de repente estaban inscritos en ese nivel. Entonces, ¿cómo estas cuestiones que realmente son muy interesantes y yo diría claves y hasta ahorran tiempo, inclusive dinero, me parece, de alguna manera estaban pensadas en esta propuesta, ¿no? Por otro lado, por supuesto, siempre estábamos nosotros en esos momentos, y siempre lo fue así, en contacto con la asamblea técnico-docente, por supuesto, y esto ha sido en realidad todo un derrotero que se fue realizando primero como una propuesta piloto, como un plan piloto, como se le llamó en aquel momento, en el Rodó Nocturno, en el Dámaso Nocturno, y después ya con todo el proceso posterior ya de generalización. Yo diría, una de las cosas que me lleva a reflexionar esta propuesta también, es que nosotros tenemos la Ley de Educación desde el año 2008. La Ley de Educación, una de las cosas que consagra es justamente la educación como derecho humano. Yo creo que este Plan 94 es una de las evidencias y los antecedentes claros de que ya se concebía al sujeto pedagógico como un sujeto de derechos, de derecho a la educación, del acceso a la educación, pero no solo como una cuestión formal, digamos, sino con la posibilidad de transitar un plan de estudios y de egresar, porque entre otras cosas, Delmira, la querida compañera Delmira, se encargaba en los primeros años de hacer seguimiento de los estudiantes y de hecho la calidad con la cual egresaban testimoniaba de que, bueno, muchísimos egresados de universitarios, que después ¿no? los conocíamos y nos venían a visitar y nos venían a comentar qué es lo que había pasado con sus estudios superiores, ¿no? De modo que, de alguna manera, había ahí una real alternativa para culminar el bachillerato para personas que de repente hacía muchos años que ya no estudiaban, o quizá no tantos, y esto era una opción realmente válida para ellos. Entonces, todos estos elementos de lo que es componentes de la propuesta, a mí me parece que realmente no han perdido vigencia y que sin duda que han dado muestras de su validez y su sentido. Además, en cuanto a la labor docente, por supuesto, toda la distinción entre horas de apoyo, horas pizarrón, etcétera, bueno, todo ese dispositivo semanal de tener como instancias de retroalimentación, de consulta, de trabajo en relación a lo que ya se estuvo abordando en el curso y por supuesto a nivel de evaluación también las distintas instancias, que por lo que me están contando hay muchas cosas que ya hay que volver a reclamar o de
de alguna manera establecer claramente la necesidad de que si no estamos vaciando sin duda la propuesta y realmente estamos hablando de un plan que no existe en realidad, ¿no? En los hechos estamos teniendo como la cáscara de algo que en la realidad no se complementa, no se realiza, no se lleva a cabo de ninguna manera. Entonces, me parece que la mirada, el foco a los estudiantes y también a los docentes son las dos claves centrales que han delineado esta propuesta y que yo creo que no podemos perder de vista bajo ningún concepto, ¿no? Bajo ningún concepto, ya que el hecho de luego, a través de determinadas decisiones burocráticas, ir como desarticulando la propuesta, creo que la pérdida de sentido es real y lamentablemente me parece que no conduce, es decir, realmente no hay realmente un aprovechamiento adecuado y tampoco hace a los fines y a las finalidades de esta propuesta. Por supuesto que los nocturnos, nosotros sabemos que son el último turno del liceo. Atención, los liceos nocturnos desaparecieron. Ustedes saben que hasta determinado momento en este país existieron liceos nocturnos. ¿Por qué? Porque la especificidad y lo que significa la propia lógica de funcionamiento de un nocturno, bueno, requiere de determinados elementos básicos, ¿no? Con personas que realmente tengan herramientas como para trabajar en ellos. Ahora como que se naturaliza el hecho de que, bueno, es cuarto turno, ¿no? Y eso es una de las cosas que lamentablemente también es algo que se ha perdido y que estaría bueno repensar y reconsiderar, ¿no? Y sobre todo en el hecho fundamental, y yo me acuerdo de alguna expresión de Julio Castro en ese sentido, ¿no? Las instituciones, a ver, tienen que de alguna manera adecuarse a las necesidades de nuestros estudiantes, no los estudiantes adecuarse a las necesidades de las instituciones, que muchas veces caemos justamente en esa circunstancia, ¿no? Y me parece que esto y esta experiencia y esta propuesta que se ha desarrollado a lo largo de todo este tiempo, me parece que tiene muchísimas aristas que realmente han probado que tienen un valor y pueden sin duda dar resultado y sobre todo permitir, ¿no?, la culminación de estudios de bachillerato a los estudiantes que así lo necesitan, ¿no? Para terminar, yo voy a recordar una frase o un texto que de nuestro Paulo Freire, digo nuestro porque hablando en términos latinoamericanos, que decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo que eso, entre otras cosas, y recuerdo muchas de las actividades que nosotros organizábamos en esta institución en aquellos primeros momentos, y había mucha inspiración en ese lema, digamos, y en ese pensamiento que me parece bien pertinente y que no deberíamos olvidar. Por supuesto que después también se siguió aplicando, pero hago referencia a esa etapa porque es la que estoy refiriéndome en este momento en esta institución Liceo Rodó Nocturno. Así que muchas gracias y un placer verlos a todos. Bueno, yo me voy a poner el reloj. Me voy a poner el reloj por así, igual ese macaquito me gusta. En realidad escribí porque tenía la sospecha de que cuando íbamos a recorrer íbamos a pasar muchas emociones y muchas cosas que no era la consigna cuando Gastón tuvo la infeliz idea de abrir la caja de Pandora del pensamiento sobre Susana y sobre eso. Pero bueno, voy a leer primero y después en el intercambio hay personas y quien habla puede contar. Yo fui estudiante de bachillerato de este liceo, también del Dámaso, hice la práctica didáctica 2 en este liceo y la práctica didáctica 3 en el Dámaso. Y cuando cumplió 30 años en el departamento docente me dijeron: profesor, lo suyo es muy fácil porque hace como 20 años que está en el Dámaso. Así que en realidad, de hecho bromeaba con Susana y le decía: yo voy a morir en el martillo, así que por favor da la vuelta, lo que conozcan en el Dámaso, el martillo de Martel. Pero bueno, yo lo que quiero compartir con ustedes es hacer una pregunta que le planteaba a Gastón: ¿por qué el Plan 94 le pasa lo que le pasa? Y yo creo que le pasa lo que le pasa porque no está Susana. Esto es lo que les vengo a contar. Y voy a explicar por qué. En primer lugar, el Plan 94
yo lo conocí con Susana y con los colegas, que muchos están acá, en realidad era un espacio de resistencia real y de creación real. Nada de lo que estaba escrito en el estatuto demás se cumplía en el Amazo, ¿no? Como ya venció, ya no hay problema, pero la realidad es esta, trabajamos en lógica, es más, de hecho, en lógica que no sé cómo hacía Susana y el equipo docente para convencerte. Trabajar en febrero, quedarnos a las 5 de la mañana, no sé, después si quieren nos preguntan esas historias. Y Susana, en ese sentido, era un referente ético, político y pedagógico. Y yo sospecho e infiero que toda la parte esta de la capacidad de Susana para tener lo pedagógico muy probablemente sea de la dupla con Marta y este trabajo aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver de alguna manera cómo podemos llamar a este plan 94. Entonces, yo hablaba con Gastón y le decía, en realidad me parece que el Amazo como tal era un contradispositivo educativo, en clave Foucaultiana, ¿no? Es decir, no es un dispositivo que cumple, sino un contra. ¿Por qué? Veamos algunos elementos. En primer lugar, ¿no? Es decir, estaba pensado como el lugar natural de las segundas oportunidades para aquellos sujetos que Susana tenía claro quiénes eran. ¿Entiendes? No era que era un número, era una persona, sabía el nombre, tú la veías llegar y con las carpetas, y una carpeta con un montón de papeles, y decía, y tengo algo para vos, tomá, ¿qué es esto? Y te sacaba y te decía de quién era. Entonces, realmente, era una persona que estaba totalmente empoderada, ¿no? Y clave Foucaultiana, Foucault dice que el poder lo que produce básicamente es la capacidad de producir realidades. Y Susana realmente tenía la posibilidad y la capacidad de producir realidades. ¿Cómo hacía esto? Yo creo que tenía dos virtudes, entre muchas, pero dos que primero dominaba los reglamentos como nadie. Tenía un dominio del objeto de lo que hablaba, al punto tal, como decían los colegas, que era referencia en todo el país. Y creo que la segunda condición para hacer es que hacía de la práctica lo que dice Foucault, rituales de verdad. Es decir, probalo, hacelo, hagámoslo. ¿No? Yo me ocupo de mandarle a Carbonell o al leguleyo de turno que nos estaba gobernando, pero va a ser, ¿no? Es decir, ella tenía esa capacidad para eso. Entonces, en ese sentido, el Plan 94, en esa lógica, había permanentemente caminos, era irrespetuosamente aperturista, tenía la capacidad de básicamente hacernos a todos, de alguna manera, creer en el proyecto de la segunda oportunidad. Creo que si estamos pensando de alguna manera de rescatar esto, es pensar la idea de esta segunda oportunidad como elemento de trabajo. Después, en esa lógica también, es que esa segunda oportunidad a los compañeros que venían a buscar la segunda oportunidad, que éramos profesores, administrativos, estudiantes, porque todos de alguna manera vivíamos ese espacio como una segunda oportunidad. Creo que lo otro que nos permitía era que construía identidad. Si había algo en esa realidad es que no había excluidos. Es decir, no me pregunte por qué, cómo Susana lograba el tema de que parecía que vos a la cosa y nada era imposible. ¿No? Es decir, tengo anécdotas para contar, pero piensen en esta lógica, nada era imposible. Y en esa lógica quiero plantear el otro elemento, ¿no? Es decir, ella sostenía de alguna manera esta idea que es, frente a las tensiones que teníamos permanentemente, ¿no? De todo orden, ella manejaba este concepto de valor muy interesante. Bueno, ¿cuál es la necesidad concreta que tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad concreta? Y entonces, en este sentido, creo que hay dos cuestiones que Susana nos puede dar como pista para pensar un 94 2.0, como le gusta decir a la gente, en la realidad. La primera, creo que Susana apostaba básicamente a la autogestión. Esa capacidad que tenía para poder llevar adelante las acciones, es decir, esto es posible. Y la segunda, ¿sí?, es que estaba persuadida que esa autogestión se construía en colectivo. ¿No? Es decir, esta idea de, ustedes haganlo, a la sala, a los docentes, a las preguntas, a lo que ella planteaba, es decir, tenía esa habilidad para plantearnos equipos docentes situaciones en donde no sabía cómo, yo no sé cómo lo hacía, pero nos convencía de que era posible. ¿No? Es decir, esta es la realidad. Entonces, ¿qué poderes o qué modos de... Foucault le llama a esto la capacidad de los modos de objetivación. Creo que Susana tenía 3 modos de objetivación que se puede ver claramente. ¿Sí? Tenía el saber, tenía el poder y tenía un trabajo sobre sí mismo sorprendente.
Y en tal sentido podríamos reconocer lo siguiente. Mire, primero, qué persona que entendía la norma no como una restricción, sino como una oportunidad, como una posibilidad de pensar. ¿Qué otra persona entendía claramente cómo reconocer las situaciones y clasificarlas de acuerdo a sus necesidades? Y por último, cómo tenía claramente una disciplina para la construcción de lo necesario, ¿no? Aquellos que vimos el proceso de la construcción del Plan 94 en su modalidad libre asistido, cómo ella insistía, cómo sabía, necesitamos un adscrito que era entrevista, necesitamos tener información, necesitamos esto, tenía esa capacidad disciplinaria, ¿sí? Que en realidad si uno la veía de afuera, no lo percibía, pero estaba todo pensado, ¿sí? Entonces, en esta lógica, darnos cuenta que en realidad pensar en esta lógica de un trabajo ético sobre nosotros mismos, creo que esto es un legado que Susana nos deja, ¿sí? Es decir, es cierto, capaz que es antipático contestar a alguna autoridad sobre algo que no cumplimos, pero capaz que no es tan ético, ¿no? Y en ese sentido creo que darle la eticidad a la práctica de la educación para personas que muy probablemente nos estén pidiendo otras cosas. Es decir, Susana es un ejemplo típico de esa tensión permanente entre la obediencia y la resistencia, ¿no? Estaba permanentemente en esa lógica. Ella te decía algo, lo resistía y iba a rincón con sus carpetas a plantearlo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en realidad elaboraba compromisos prácticos con todos, con los estudiantes, con sus colegas, docentes, ¿sí? Y básicamente para lograr sostener esta modalidad y este plan en particular. Esta subjetivación que lograba Susana tenía esa componente moral y política, construyendo una identidad pedagógica que ella también era consciente que era permanentemente en tensión. Era complejo cómo ella lidiaba tanto con estudiantes como con docentes para eso. Así que en realidad la idea a plantearles es, si tenemos como intención de alguna manera pensar el Plan 94 a los próximos 30, 40 años, creo que tenemos que ponernos como objetivo, en primer lugar, luchar en una lógica que es: la autoridad tiene sentido si nos permite abrir caminos. La autoridad tiene lógica si nos permite, de alguna manera, empoderarnos de lo que queremos. Esta es la primera condición que tenemos que plantearnos para eso. ¿Nos permite realmente acompañar al trayecto de formación de personas que nos están pidiendo, ¿sí?, como realidad cumplir esta segunda oportunidad como si fuera, como decía la colega de la TD, un acto de justicia? No es otra cosa que eso. Cuando una persona tiene el derecho de poder satisfacer básicamente lo que todos nosotros como ciudadanos estamos brindando, es un acto de justicia. El otro elemento, ¿sí?, que supuestamente también tenemos que pensar, es que en realidad, si lo vamos a pensar como un plan, tenemos que pensarlo con la flexibilidad, que comparto totalmente lo que decía la colega, que es, tienen que rescatarse los lugares de intercambio y de tensión. Llámenle sala, llámenle espacio de intercambio. Si no podemos dialogar como profesionales, que vamos a discutir aquello que por definición se nos puede plantear complejo, ¿sí? Pero miren el relato. Aquellos que trabajamos al liceo con 90 estudiantes, 95 estudiantes, la lógica ¿cuál era? ¿Sí? Bueno, esperá a Semana del Turismo, que van a quedar la cantidad. La lógica del Amazon es Susana diciéndote: yo sé que te prometí 40, pero tengo lista de espera, ¿sí? ¿Ah? Bueno, dale, está bien, Susana. ¿Cuántos son? Después te digo. Está bien, la primera vez uno creía que eran 4 o 5, ¿no? Pero al semestre siguiente, al siguiente, cuando Susana te venía a decir esto, mirá que tengo 40, pero la lista de espera, escúchame, yo hago esto, a los 40 que tengo, le explico claramente que aquellos que no puedan venir, que avisen porque hay lista de espera. ¿Entienden? No hay que escribir una norma, hay que darle sentido, hay que darle propiedad y hay que darle un intercambio entre nosotros, las personas que tienen la expertise
de conocer esto con nosotros, que estamos de un lado donde podemos decir a los chicos, miren, sé que son 40, capaz que algunos de ustedes, yo no soy lo que ustedes esperan de mí. Ya les pido disculpas. Probablemente ustedes no van a recibir lo que esperan, porque algunos esperan que los certifiquemos, otros tienen el sueño de terminar la secundaria, otros tienen el sueño a veces de poder pensar algo, pero yo digo, miren, todos esos sueños me encantan, pero si no se cumplen, no se preocupen. Avísenme porque tenemos gente de espera. Y esto era una herramienta que es a ver, ni en el IPA, ni en ningún lado nos lo han dicho que podamos hacer. Era algo que tiene alguien que puede mirar, tiene una mirada híbrida sobre esto. Tendía lo pedagógico, obviamente trabajó con los mejores y se volvió la mejor en esto y también te lo planteaba. El otro elemento también importante para esto es que hay una intención clara de entender que toda construcción de identidad pedagógica en la historia de las construcciones de las entidades pedagógicas y los demás necesariamente tiene que estar en tensión con los códigos normativos. La educación nació para eso, ser un espacio en donde tiene que poner en tensión las normas, no constatarlas, sino tensionarlas, que empiecen en los espacios a construir de alguna manera ejercicios de identidad, de transformación y, por todas las cosas, entender que las normas lo que hacen es, de alguna manera, darnos las posibilidades reales en momentos reales, ¿sí? Y Susana, Marta, también probablemente, lo que hace básicamente es dar cuenta de decir, sí, pero cuidado, la eticidad de estas normas a veces hay que extenderlas porque hay principios mucho más importantes como es el derecho y la justicia sobre esto. Y para terminar, porque debo acabar el tiempo, bárbaro, ¿sí? Dos elementos que quiero compartir sobre esto. Susana, en clave de Les, logra algo bien importante, que es volverse lo que él llama el pliegue del afuera. Es decir, desdoblarse de lo que le provoca el afuera para construirse a sí mismo. ¿Qué es lo que le habilita esto a Susana? Básicamente, lo que hace esto es una forma de lograr que uno comprenda que al fin y al cabo, ¿sí?, poder mirar al otro es un ejercicio de libertad. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto cuando dice esto? Dice, en realidad es la manera con que uno busca de alguna forma prescribir lo que clausura y permitir la oportunidad de, mira, dimos números hasta las 3 de la mañana, no hay número y demás, soy consciente que tengo 50 personas esperando hasta las 2 de la mañana para entrar y una persona que dice, vos quedate. ¿Sí? Esta capacidad que tiene era, porque cualquiera es lo que ha dicho, no hay número, ni mañana. ¿Sí? Esta idea de ejercer desde un principio de libertad, algo que todo el mundo va a decir, ¿por qué discrimina? No, lo que hace básicamente ver al otro, tener un código de empatía sobre esto, en donde, bueno, esperar, ¿no? Esperar. No hay sobre esto. Entonces, en esta lógica de los modos donde podemos pensar como Susana nos hubiera odiado, ¿no? Todos tenemos claro que lo que estamos haciendo aquí, los que crean que hay vida y que hay un fantasma de Marcelo en algún lado, vamos a pasar más unos cuantos días, porque estamos claros que Susana nunca hubiera permitido un congreso con su nombre, nunca hubiera permitido una placa, nunca hubiera permitido esto. Entonces, felicito a que todos de alguna manera también en el ejercicio que Susana se entendió a hacer, usar libertad y a construir, también eliminar algunas de las normas que Susana nos dejó para estos tiempos. ¿Ok? Gracias a Antonia, mi segunda. Bueno, muchísimas gracias por todo esto. Capaz que se pueda apagar el teléfono un rato. La idea es abrir un momento de conversación, así que aquellos que quieran, les pedimos decirlo a viva voz, y capaz que lo repito, no por una cuestión de lorito, pero para que nos quede también como la grabación. Quiero ser lo más breve posible. Marta fue una hermana. Nos conocimos en el Bausá, en quinto año de bachillerato, y hasta último aliento, hasta su último aliento, estuvimos juntas. Yo coincido con lo que tú dices.
respecto a la voluntad de transformación de Susana. Perdón, pero me cuesta. Pero Marta Averbuch entramos a LIPA juntas, yo en filosofía, ella en historia. Marta fue una intelectual extraordinaria. ¿Por qué no hay producción escrita de Marta Averbuch? Porque en ese encuentro con Susana, y ahí te la llevo, construyeron una acción tan poderosa en la transformación, que no ha sido dimensionada en este país, que no dejaba tiempo para que yo, que era la que se lo reproché todo el tiempo, se pusiera a escribir sobre historia, porque era una historiadora excepcional. Lo que Marta Averbuch estudió en el IPA fue lo del IPA. Las horas que le sacó al sueño para leer sobre educación, no solo a nivel nacional, sino a nivel de la historia de la educación en Occidente, fue extraordinario. Y yo, que odiaba la historia del bachillerato, la aprendí a apreciar por Marta. Otra cosa que quiero decir, estas dos mujeres fueron valientes, extraordinariamente valientes. Voy a hablar de mi amiga, porque yo a Susana la conocí poco, pero conozco la valentía de Marta. Enfrentó por parte del sistema una destitución que el movimiento gremial, en aquel momento dirigido por Pablo Cayota, logró neutralizar, pero quedó una observación en su legajo que le impidió hacer en asilo el curso de directora, por lo cual nunca pudo ser oficialmente directora de un plan cuya gesta yo vi, porque compartimos la habitación número 17 del Hotel Solís, cuando ella, con otros compañeros, pensaron el Plan 94. Entonces creo que la acción de Marta Averbuch, y espero que esto no ofenda a nadie y no vaya al detrimento en absoluto de Susana, que era un ser adorable, pero creo que sin duda todavía le debemos a Marta una restitución del valor que tiene la historia uruguaya. Estoy harta de ver en la televisión grandes colegas que trabajaron conmigo en formación docente como historiadores uruguayos. Nunca se menciona a Marta como historiadora uruguaya. ¿Por qué? Porque no escribió bien, macanudo, pero logró que sus estudiantes y sus amigos amaran y respetaran la historia. La hondura con la que esa mujer pensó la historia fue extraordinaria. Enfrentar una destitución, ¿por qué? Porque tenía la absoluta convicción que lo que nosotros llamamos, y venimos llamando desde hace décadas, la historia reciente, era fundamental en las aulas, sin ningún tipo de violación a la laicidad, porque amaba la laicidad. Ella decía que la laicidad era aquel paraguas que nos protegía para ser profesionales auténticos, que adoctrinar no era enseñar. Desde ese lugar se atrevió por primera vez en la historia de la postdictadura a dar un curso de bachillerato sobre la historia reciente. Y fue atacada y logramos, digo logramos porque nos movilizamos en asambleas, etcétera, etcétera, pero le quedó una observación que la marcó, y en sus debates con Carbonell, que lo sea el dedillo, aquel que tú, Anaí, conoces bien porque fuiste inspectora, Marta luchó y dejó pedazos de vida en esa lucha por el Plan 94. Entonces, bien, Susana, toda mi admiración, Marta Averbuch, todo mi amor, pero todo mi respeto, porque además era una mujer que auténticamente creía en la construcción de lo común. Cuando yo las visitaba en el Liceo Larrañaga, a altas horas de la noche, después que terminaba mi jornada laboral, y veía que los estudiantes manejaban la fotocopiadora como propia y distribuían las fotocopias y tenían todo organizado, y todos construían educación ahí. Entonces, yo creo que Marta supo, sin conocer a Espinosa, por ejemplo, Anaí, construir lo común.
y nos la perdimos y nos la seguimos perdiendo. Gracias. ¿Las dos? Pero arrimate así se escucha. Bueno, primero felicitar a la persona porque realmente ha sido muy vivencial lo que han contado. Y no, simplemente una pregunta porque yo tuve mi pasaje por el Amazon también y pude conocer a Susana. Y bueno, lo que comentaban un poco me la trajo y casi la podía ver, como que las descripciones me parecía verla allí con sus hojas siempre llenas de cuadernolas, sacando apuntes y siempre con ese perfil silencioso que tenía de hablar, que casi no se notaba, no se sabía a veces porque teníamos las reuniones y no se sabía ella si había entrado, si ya se había ido, porque nunca se hacía notar. Pero una cosa que me trajo ahora a la memoria de lo que ustedes estaban comentando, entonces se voy a plantear como una pregunta, fue que a mí siempre me dio la impresión de que era una escucha extraordinaria ella. Porque a veces se acercaba, yo era un docente de los que, digamos, no se hace ver tampoco y como que me sonaba raro que ella se acercara a preguntarme cosas respecto al curso que yo iba dando. Y bueno, yo le comentaba, ya no me acuerdo ni qué, pero hablábamos, teníamos ciertas charlas y lo que me llamaba poderosamente la atención es que a veces, o sea, ella tomaba apuntes de lo que yo le decía y a veces me volvía a preguntar cosas tiempo después cuando ya ni siquiera recordaba yo lo que le había dicho. Y eso siempre me quedó sonando y a veces ustedes me hablaban, lo recordé. Me parece que ese hecho de realmente estar presente en la conversación, cosa que a veces hoy en día no vemos tan frecuentemente, alguien que cuando estamos hablando, realmente a mí me pasa, y yo no se lo hacía, a veces estoy diciendo una cosa y después me la tienen que repetir porque yo mismo ya no recuerdo. Pero ella tenía esa sutileza, ese detalle, y me parece que eso marcaba una diferencia. No sé si ustedes tienen esa misma impresión que las conocieron mucho más que yo. Esa era la pregunta que te hacen. Sí, yo puedo decir que comparto absolutamente lo que decís vos. Creo que Susana, y no estamos acá comparando ni sacando conclusiones de uno u otro, acá es un binomio que funcionó durante todo el tiempo que tuvo que funcionar. Pero hablando de Susana particularmente, yo creo que tenía una cabeza pedagógica, raramente, a veces, quizás yo no conozco a todo el mundo, no puedo hacer una generalización, pero raramente por ahí se encuentra en la función que en realidad desempeñaba Susana y desempeñó toda su vida, esa visión, digamos, más allá de lo que sean los trámites administrativos y todo lo demás. Y por supuesto que en eso comulgaban con Marta en sentido absoluto, ¿no? Del humanismo, por sobre todas las cosas, y de todos los valores que hacen a la construcción de un proyecto de vida y estar, yo creo que era cualquiera de las dos, tenían una apuesta aparte por lo público, por la educación pública, digamos, ¿no? Porque había toda una cuestión allí muy, muy importante de volcar todo lo que tuvieran para generar, bueno, lo que nosotros finalmente conocimos como Plan 94, etcétera, ¿no? Pero claramente sí, comparto lo que decís respecto de Susana particularmente, una paciencia sin límites, aunque tenía límites, vamos a aclarar, los que la conocimos de cerca sabemos que Susana tenía bien claros los límites, pero para el común de la gente, digamos, era una buena cosa, pero sobre todo un sentido de colocarse en los zapatos de la otra persona que claramente la identificaba, ¿no? Y por supuesto que también eso llevaba a ciertas contrariedades, vamos a decir así, o conflictos que se generaban, ¿no? Por supuesto, pero bueno, creo que son aspectos de la vida de alguien que contribuyó desde todos los momentos y a cada paso, digamos, de su vida en la construcción de una propuesta colectiva que es la que nosotros conocimos, ¿no? Bueno, no sé si... Yo quería simplemente
que viví muchas instancias con Susana. Yo la conocí, mañana voy a hablar de eso, en el año 99, medio de un trabajo de la TD, y en ese trabajo que conocí a Susana, conocí el plan y me enamoré del plan. Estuve 20 años trabajando con el plan, 20 años trabajando en el Amazon, y lo que me maravillaba de Susana era la capacidad. Ella tenía 5 consortes, ya te conocía, te esperaba, tomaba las horas y te esperaba con tu carpetita, con tu nombre, todo, o sea, con el reglamento, te lo explicaba, se podía avisarme, no tenía problema de cualquier momento me llamás, siempre la noche, obviamente, porque de día ella trabajaba hasta las 7 de la mañana, ella se iba de noche y trabajaba toda la madrugada, la función excepcional, y me tocó ir con ella a hacer las primeras recorridas por el país y por el liceo cuando los pedían del plan, y era como que llegaba Susana, y era como que llegaba, no sé, Dios, porque la gente la esperaba, y era un silencio cuando la hablaba, y era así. Y tenía esa capacidad, como decía Esteban, esa mente pedagógica que tenía, que no todo pasaba, que ese trabajar que tenía con el subdirector o con la persona que estuviera a cargo en ese momento con la subdirección, y era un docente más, y que se hacía respetar y que escuchaba también, sabía escuchar cuando a veces no era que todo era idílico, a veces teníamos, como decía Esteban, nuestros encontronazos, pero sabía escuchar, y cuando le daba la opción, la escuchaba y te decía, bueno, puede ser, sí, vamos por acá, probala, o sea, no era que estaba todo cerrado. Yo la verdad que después que empecé a trabajar en el Amazon nocturno, no pude trabajar en ningún lado más que fuera en el Amazon nocturno, porque fue el lugar donde realmente fui feliz como docente. Después dejé fui para la inspección, pero cuando di clases realmente fue donde encontré mi lugar, porque en el Amazon nocturno, como decía Julio, aprendíamos todos. Y ver cómo ella trabajaba con los estudiantes, lo que lograba en un inicio con las salas estudiantiles, que también fue un gran momento del plan, que los estudiantes se reunieran en salas para hablar sobre sus posturas, sobre diferentes cosas, y que después los docentes escucharan las propuestas de los estudiantes. Eso me parece que es algo fundamental que lamentablemente se ha perdido. Y estaría muy bueno que se rescatara. Gracias. Bueno, vieron que la intención de este inicio era esto de poner como la memoria, de poner los perfiles, de ponerle espesor, ¿no?, a estos nombres, que para quienes eso encarnamos, capaz que hay otras generaciones, nos perdemos un poco de eso, y es como súper rico escuchar. La intención es poder continuar en estas 2 instancias que armamos para este congreso, y les invitamos ahora, bueno, a moverse un poco, a tomar un cafecito, a pasar una charla un poco más distendida, mientras que armamos como la segunda parte. Y un fuerte aplauso a la mesa.